Desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. El tema para hoy, Nicodemo y José de Arimatea, de la cobardía a la valentía. Estudiaremos la vida de dos personajes y veremos cómo este encuentro de ambos con el Señor del Calvario impresionó sus vidas, dándoles valor y fe. Ser un discípulo del Maestro de Galilea nunca ha sido sencillo. Jesús mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. San Marcos 8, 34 y 35. Una cita inspirada dice: los que se nieguen a sí mismos para hacer bien a otros y se consagren con todo lo que tienen al servicio de Cristo, experimentarán la felicidad que en vano busca el egoísta. Dice nuestro Salvador: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas 14, 33. El amor no busca lo suyo. Es el fruto de aquel amor desinteresado y de aquella benevolencia que caracterizaron la vida de Cristo. Si la ley de Dios está en nuestro corazón, subordinará nuestros intereses personales a las consideraciones elevadas y eternas. Jesús afirma que para ser discípulo suyo hay que estar dispuesto a cargar su cruz. Note que no es mi cruz, sino su cruz. Debido a que los crucificados generalmente eran esclavos o criminales convictos por los más terribles delitos, el reo a menudo
cargaba su propia cruz hasta el lugar de crucifixión. Por lo tanto, cargar la cruz es hacer exactamente lo que Jesús hizo cuando cargó la suya. Soportar sin quejas ni lamentos, soportar los reproches con paciencia, con resiliencia. Un antiguo himno dice: Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Los discípulos de Cristo fueron tratados cruelmente como su maestro. Veamos, Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. Pedro sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Según la tradición, por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza para abajo, pues sentíase indigno de morir como su maestro. Pablo, al llegar a la ciudad de Roma de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. Y sin embargo, en el ocaso de su vida, dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35, 38 y 39. Nunca fue más difícil admitir ser seguidor de Cristo que aquel atardecer cuando el sol se hundía hacia el occidente y las sombras de las tres cruces con sus víctimas se alargaba por las laderas del Calvario. La crucifixión era la muerte más vergonzosa, más ignominiosa. Estaba reservada para los criminales más detestables. Nadie quería que lo asociaran con alguien que había sido crucificado, hasta el punto de que la posibilidad de que un crucificado recibiera un entierro respetable era casi inconcebible. Cuando la vida había abandonado el cuerpo de Jesús y nuestro Señor perecía en ese instrumento de vergüenza, tortura, afrenta, dolor e ignominia, dos personajes inesperados se acercaron a la escena y se solidarizaron con el Maestro crucificado. En ese momento de tanta tristeza, leamos San Juan 19, 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Aún en la muerte, el cuerpo de Jesús era preciosísimo para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. En esa emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos eran hombres, miembros del Sanedrín, y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos y de influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Fue concedido a José de Arimatea lo que pedía. Mientras Juan, el discípulo, se preocupaba por la sepultura de su maestro, José volvió con la orden de Pilato de que le entregase el cuerpo de Cristo. Y Nicodemo vino trayendo una costosa mezcla de mirra y áloes que pesaría alrededor de unos 40 kilos para embalsamarle. Imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. La ayuda de estos hombres ricos y honrados era muy necesaria en ese tiempo. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo magullado de Jesús. Sus lágrimas de dolor caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. José poseía una tumba nueva tallada en una roca. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús, su divino y amado Maestro. El cuerpo, juntamente con las especias traídas por Nicodemo, fue envuelto cuidadosamente en un sudario y el Redentor fue llevado a la tumba fría. Allí los tres discípulos, Juan, el discípulo amado, José de Arimatea y Nicodemo, enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho yerto sin vida de su amado Maestro. Podemos ver cómo José de Arimatea obtuvo permiso de Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y que Nicodemo se presentó con una inmensa cantidad de costosas especias y entre los dos proporcionaron un entierro digno al que había sido objeto de afrenta, ignominio y desprecio. Nicodemo no fue ajeno al miedo que producía ser seguidor de Jesús. Como un hombre de los fariseos y un principal entre los judíos, seguramente había escuchado el testimonio de Juan declarando que Jesús era el Mesías. Él era uno de los muchos en Jerusalén que creían en el Maestro cuando había visto por sí mismo las impresionantes obras que había hecho a su llegada a la ciudad. Esto lo declara San Juan 2:23. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre
viendo las señales que hacía. Sin embargo, tuvo miedo. Sus creencias lo acercaron a Jesús. Ocurrió una noche escondiéndose en la oscuridad. Llamó Rabí a Jesús y admitió que había venido de parte de Dios, pero lo dijo en privado. En un momento dado, Nicodemo defendió a Jesús, pero no se declaró abiertamente como su discípulo. San Juan 7, 50 al 52 declara lo siguiente: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Parecía ser solo un miembro más del grupo de gobernantes que creían en Jesús, pero que estaban demasiado asustados y avergonzados como para que los demás lo supieran. San Juan 12, 42 y 43 lo vierte así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. José de Arimatea era también parte de ese grupo de discípulos secretos. Aunque fue un miembro del consejo que condenó a muerte a Jesús, él era un hombre bueno y justo que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos, y esperaba el reino de Dios. San Juan 19, 38 lo describe como un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. No se nos cuenta cómo entró en contacto con el maestro. Tal vez era tan reservado que no se atrevía siquiera a acercarse a Jesús por sí mismo, sino que aprendió sus palabras a través de su amigo y compañero Nicodemo. Así pues, ¿qué impulsó a estos dos discípulos temerosos para que ascendieran al Calvario aquel día de vergüenza, infamia y derrota? Cuando Nicodemo vio alzar a Jesús en la cruz, probablemente recordó las palabras que el maestro le había dicho en la oscuridad. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 12, 32, Jesús declaró: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y cuando él fue levantado en esa cruel cruz, ciertamente atrajo a José de Arimatea y a Nicodemo hacia la luz, fuera de las sombras del secretismo y la cobardía, y con valentía y sin miedo confesaron su fe en Cristo. Ese día constituyó un nuevo comienzo para ellos. Al igual que muchos de nosotros, eran hombres de creencias y convicciones sinceras, pero el miedo y la vergüenza los había aprisionado. Sin embargo, Cristo no los condenó por su debilidad. Al acudir a Jesús, Nicodemo demostró tener una fe sincera, aunque débil. Sí,
Él se acercó por la noche, pero llegó a la persona maravillosa de Jesús. Se acercó a la luz del mundo y Jesús promete: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cuando Jesús le dijo que necesitaba nacer de nuevo, Nicodemo fue incapaz de comprender el significado de dicha expresión. No obstante, cuando José de Arimatea y Nicodemo vieron a Jesús renunciando a todo, entregando su propia vida por los pecados de los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vieron eso, finalmente comprendieron y allí, al pie de la cruz, se entregaron por completo y se comprometieron con su Señor. Ese día nacieron de nuevo y fue entonces cuando comenzaron a vivir. A todos los que hoy están paralizados por el miedo, Jesús los invita hoy a iniciar una nueva vida, confesando con valentía que son seguidores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a escuchar un mensaje musical. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Rostro divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma, benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas, por mí clavadas en una cruz, en este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, mas penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa
suspira ansiosa, Señor, por ti. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por el ejemplo de estos dos grandes personajes, Nicodemo y José de Arimatea. Así como ellos, Señor, en un momento tuvieron la fuerza y el coraje para seguirte, que nosotros también, Señor, podamos tener la valentía para dejar todo y seguirte, Señor, y ese día comenzar a vivir y comenzar a ver la luz. Gracias por tu sacrificio expiatorio por los pecados de los hombres. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén.